Good evening, everyone. Muy buenas tardes y buenas noches a todo el mundo. Para mí es un placer poder presentar el evento de esta noche como coorganizadora de Cosmovisiones. Este panel en particular que habla de la noción del cuerpo político, género y raza es uno que para mí trae a la luz estos conflictos y estos temas de los que tenemos que hablar cuando pensamos en el proceso de la creación de mundos. ¿Y por qué queríamos dedicar un panel entero a este tema? Bueno, porque es una de esas frases que uno escucha de manera ubicua, ¿no? O sea, son como, o sea, más o menos como que categoriza el arte latinoamericano y la conceptualización. Y es como un container, es un concepto que ha cambiado, especialmente hoy en día cuando hablamos del cuerpo social y el proceso de la cura a través del arte, cosas así. Así que bueno, para no extenderme, quería decir que tenemos a Cecilia Fajardo Gil hoy, que será la presidenta de la mesa redonda. Tenemos a Lilia Schwartz, que va a hacer la presentación principal. Y bueno, Cecilia es una historiadora del arte y curadora británica venezolana y ahora está en Clark Institute, donde es un fellow y también está trabajando en exhibiciones futuras, Ex-Body, el volumen editado y la abstracción latinoamericana, o sea, temas en la abstracción latinoamericana, y también es coeditora de un libro sobre el arte guatemalteco y bueno, tiene muchísimos proyectos más, pero me gustaría mencionar un trabajo que ella realizó con Andrea Adjunta, que pasó por varios museos hasta la Pinacoteca de San Pablo y donde una vez más este show pudo hablar sobre el cuerpo político y cómo podemos pensar en él y cómo nos ayuda a entender y siempre ir descamando, ¿no? O llegando a otro tipo, otras capas, digamos. Y hoy vamos a tener a Sebastián Eduardo Dávila, Gabriela Germana, Dora Longo Bahía, Miguel López, Guillermo Marcondes y Guadalupe Maravilla, que lamentablemente no estará aquí hoy, pero bueno, pueden ver su contribución en el sitio web, y Cecilia Vicuña. Cecilia los presentará más adelante. Y también voy a presentar a Lilia Moritz Schwartz, que es nuestra oradora principal de hoy. Ella es profesora de antropología en la Universidad de San Pablo y Global Scholar y profesora visitante en Princeton. Obtuvo también subvenciones y becas de la Fundación Guggenheim y en otros lugares y ha publicado muchísimos libros en inglés y en portugués. Este año publicó dos, uno sobre el autoritarianismo y otro sobre la enciclopedia. También ha sido curadora de muchísimas exhibiciones como Enciclopedia Negra en la Pinacoteca de San Pablo este año, y desde 2015 es la co-curadora en el Museo del Arte Moderno de San Pablo para la serie de historias. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros. Por favor, pongan sus preguntas en el chat en cualquier momento durante el evento. Luego vamos a enviárselas a Cecilia para que puedan ser incorporadas a la conversación. No se olviden que tenemos traducción simultánea y pueden activarla en la parte inferior de la pantalla. Tenemos traducción a inglés, español y portugués. El evento hoy será en portugués y español. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Please take the stage and see you later. Lili. Thank you. Muito obrigada. Boa tarde. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas, todes. Es un honor haber recibido esta invitación de Sofía Gotti y de Cecilia Fajardo Gil para participar en este seminario Cosmovisiones, Arte Latinoamericano y la Vuelta de Colonial.
y vamos a hablar en este panel sobre el cuerpo político, género y raza. Bueno, voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación. Un segundito, por favor. Listo, ¿pueden ver mi pantalla? Díganme, por favor. Bueno, ok, voy a seguir. La primera parte de esta presentación trata de una coincidencia encontrada en los archivos norteamericanos y brasileños, o yo diría una falsa coincidencia. O sea, me estoy refiriendo a dos cuadros básicamente idénticos que aparecieron en dos contextos culturales diferentes sin referirse el uno al otro. El cuadro de Theodor Kaufmann, Unto Liberty, con fecha de 1867 y propiedad del Met, Metropolitan Museum of Art, y el óleo sobre madera de François Biard, Fuga de escravos, de 1859, que pertenece a una colección privada de Brasil. Pero hay algo más que coincidencias. Los cuadros, como ustedes pueden ver aquí, son básicamente iguales. Ambos representan la huida de una familia matriarcal, madres, conocidas, hijas, y ambos fueron pintadas por artistas europeos, blancos y académicos, ambos hombres y abolicionistas con sus proyecciones sobre lo que sería la libertad y la abolición. Además, eran ambos extranjeros cuando ejecutaron sus respectivos cuadros. El pintor alemán Theodor Kaufmann imaginó que el camino natural de los esclavos fugitivos sería hacia el norte, libre del país. El pintor francés Biard, en cambio, quizá pensó en un paisaje diferente. Los esclavos saldrían de los campos y se dirigirían a los quilombos diseminados por Brasil. Estas imágenes, como saben, son un buen pretexto para pensar en primer lugar en cómo circularon las convenciones visuales a través del Atlántico. O sea, planificaciones, filosofías, convenciones visuales, cuerpos políticos, convenciones, géneros. Y en segundo lugar, el hecho de que sean producciones coloniales situadas en museos y colecciones, también nos hace analizar las imágenes a partir de otra perspectiva, subrayando los traumas del pasado y del presente que contienen, o lo que yo llamo el pasado del presente. Y en tercer lugar, en estas imágenes, las mujeres esclavizadas no aparecen teóricamente como víctimas. Sin embargo, y al mismo tiempo, sus cuerpos siguen con los pesados bultos que siempre habían llevado en el pasado y que seguirían llevando en el presente. O sea, la historia no es solo lo que cambia, sino lo que se reitera, lo que se asocia y así se naturaliza. En cualquier caso, más que sobrevivir, son imágenes que proyectan un futuro, o sea, otra supervivencia, son imágenes síntomas. En la segunda parte voy a hablar sobre producciones más recientes y que revisan la imagen del bulto pesado en la cabeza, poniendo en su lugar turbantes de la nación. Mi idea es ir desde el pasado para llegar al presente y para hacer una historia inversa, como dice Walter Benjamin, o sea, una contrahistoria, según los términos de Aruela Azoulay. En On to Liberty, en ese cuadro, Theodor Kaufmann es una importante pieza de memoria visual sobre la guerra civil estadounidense, construida en los años posteriores al conflicto. El lienzo muestra a un grupo de mujeres que, saliendo de un oscuro bosque o selva, vislumbran a lo lejos y con mirada esperanzada una estrella y una bandera o sea, como el rumbo a seguir. El título y el momento en que se pintó el lienzo guían la interpretación. Se trata de los esclavos que huyen hacia un campamento de la Unión en busca de protección o de libertad. Y el hecho de que estén llevando estos fardos, una representación a menudo asociado a los anuncios de fuga de esclavos de la época, también parece demostrar el mensaje que contiene el cuadro. El conflicto se menciona sutilmente en el foco de humo,
demostrando que el futuro que les esperaba a esas mujeres y niños era incierto, pero prometía y deseaba la superación. El cuadro se expone actualmente, como dije, en el Met de Nueva York, en la galería dedicada a la Guerra Civil norteamericana. En la historiografía y la pictografía sobre la Guerra Civil, las huidas de los esclavizados a los campamentos del Ejército de la Unión son recurrentes. Al principio hubo una afluencia de hombres que se unieron a las filas militares para tomar las armas y actuar en tareas civiles en los campos, el llamado contrabando. A medida que el conflicto avanzaba en territorio confederado, las mujeres y los niños que quedaron atrás se vieron obligados a buscar seguridad y también garantizar su libertad uniéndose a las tropas de la Unión. Esta es una explicación posible de la ausencia de hombres adultos en el grupo representado en la pantalla. El hecho de que estén en grupo recuerda también la imagen de las huidas colectivas en familias matrilineales, probablemente abandonadas por sus padres a causa de la guerra. El cuadro de 1867 es de cuando Kaufman vivía en Nueva York y muestra en un primer plano a 4 mujeres y 8 niños de diferentes edades. Primero, bueno, las mujeres tienen ramas de árboles con las que parecen buscar o mantener la disciplina de los pequeños que se distraen con facilidad. Los árboles con sus ramas también son símbolos tradicionales de la vida y de crecimiento, lo que bien podría ser el caso de esta representación. Y sobre sus cabezas, 3 llevan fardos de tela muy similares a las representaciones oficiales. Y después, en un plano más lejano, se ve a otra mujer rodeada de 2 niños, y este segundo grupo le da sentido como un sentido narrativo a la escena, conduciendo la mirada hacia el punto de llegada marcado por la bandera de la Unión. El grupo del primer plano está representado en su mayoría con colores tierra, aplicados tanto en la ropa, que es como de un tejido grueso, algodón o yute que se deshace en las barras, pero de manera estilizada. Y los colores vivos se reservan para los paños que llevan en la cabeza y para algunos detalles como los collares de cuentas que las 2 mujeres del centro llevan al cuello. Las 3 mujeres en el centro de la imagen llevan vestidos que muestran mucha piel, sus cuellos y hombros sobresalen y sus faldas llegan justo por debajo de la rodilla. La mujer del extremo izquierdo del cuadro está vestida de manera diferente, con una falda más larga que le cubre los dedos de los pies y una blusa maliciosamente abiertas. Los 4 niños están adelante del grupo y forman un curioso núcleo con cierto toque de humor. El más viejo va como disciplinando a los otros niños. El arrastrado por las ropas es el único personaje que aparece calzado. Lleva unas pesadas botas que no combinan con su vestimenta. Sus zapatos muestra o destaca los pies descalzos. El cuarto mira hacia atrás conectando los 2 núcleos. Mira al bosque o a la selva que acaba de dejar y a una de las mujeres como buscando apoyo. El grupo de niños marca la frontera, el pasaje para la libertad, que parece no volver hacia atrás. Llama la atención la ropa de las mujeres también. Y nos trae una imagen que une las figuras negras con las ropas indígenas en una especie de nativo universal en los términos de Marshall Sainz, o sea, una representación colonial que tiene intersecciones y marcadores sociales de diferencias como raza, género y generación. Son indígenas en sus ropas y negras en su coloración. Kaufman, o sea, el núcleo parece separado del fondo, con un detalle de las figuras que se refleja en la educación académica de este pintor formado en Múnich. Kaufman actuó como soldado en la Guerra Civil, formando parte de las tropas de la Unión. Llegó a los Estados Unidos como exiliado en 1850, después de participar como partisan de
las barricadas de Dresden en el 49. Su actuación como soldado sigue una trayectoria común. Cerca de un tercio de los alemanes exiliados del 48 llegados a los Estados Unidos sirvieron justamente en la guerra civil al lado de la Unión y contra la esclavitud. Tradujeron entonces sus ideales de libertad. El primer registro de actuación de Kaufman en Estados Unidos lo da la National Academy of Design, donde expone en el 51, 54, 56. En el 55, Kaufman abrió una escuela de pintura en su atelier en Nueva York, pero el negocio no prosperó y entonces actúa como caricaturista y auxiliar de fotógrafo, lo cual lo llevó a una vida muy errante. En general, se afirma que la escena representada en On to Liberty debe haberse derivado del testimonio de la propia experiencia de Kaufman cuando actuó como soldado de la Unión o inspirada por las historias de huida de Underground Railroad. No lo sabemos. De cualquier manera, entre 1870 y 1880, el pintor parece haber establecido en Washington, donde muere pobre en Nueva York en 1896. La pintura sobre la huida de esclavos no parece haber generado ninguna conmoción en la época. Los registros se refieren a una exposición en Alemania en 1868, cuando Kaufman expone 8 pinturas realizadas en América. Se refiere destacadamente a los lienzos On to Liberty y Pacific Railway Train. La primera representa los africanos esclavizados y la segunda denuncia los efectos nocivos de la expansión del territorio conquistado sobre las poblaciones nativas. Ambos son frutos de la formación académica y de un contenido que ilustra una especie de construcción del otherness. Los lienzos no fueron vendidos y el pintor vuelve a los Estados Unidos con estos lienzos. Tal vez la incertidumbre del contexto durante la era de la Reconstruction era puede haber generado una recepción poco acogedora. El lienzo no se vendió durante la vida del artista y estaría en posesión de su familia hasta el 43. Solamente en el 1970 se expone en una galería particular en Nueva York y recibe atención de la crítica. Los comentarios escritos en aquel momento, sin embargo, muestran un cierto extrañamiento. Primero, la forma anecdótica de la escena y en segundo lugar describe también una cierta sexualización de las personas con los niños siendo empujados hacia la libertad. En un libro dedicado al arte del siglo XIX, Franz Paul califica a la escena de On to Liberty como dramática, pero extraña la representación de las mujeres poco cubiertas. La autora dice que Kaufman tiene un cierto toque voyerista. Los autores de Image of the Black in Western Art destacaron los pies descalzos del grupo de personas que huyen, que surge del bosque. Se extrañan la expresión de las mujeres que le parecen más refugees driven from their homes rather than slaves hopefully setting out for a new life of freedom. Hay quien haya identificado también en el cuello desnudo y los hombros de las mujeres un proceso de exoticizing vinculado a una representación de las mujeres. Por ejemplo, en Eugène Delacroix, Liberty Leading the People, de 1830. Ese extrañamiento tiene un motivo. Cuando vemos los cuadros pintados en los Estados Unidos en el mismo periodo en que Kaufman hizo su lienzo, la caracterización de las esclavizadas o de las negras recién liberadas es bastante diversa. Las mujeres están siempre representadas con sus cuerpos todos cubiertos y cubiertos de tela y dejan poca piel a la muestra y tampoco no tiene ese patrón indígena, digamos, presente en el lienzo de Kaufman. Pero tal vez ese extrañamiento haya venido de otra realidad social, de un cuadro pintado en Brasil. La
la de Franz August Biard, este lienzo muy conocido en Brasil. El tipo de tratamiento que se le da a la materia parece ser un estudio o un primer esbozo. En este caso, 4 mujeres y 7 niños salen de una selva densa a la izquierda y caminan en dirección a una región descampada donde se vislumbra un atardecer, pero no hay banderas. La representación del clima tropical se da por el anaranjado del sol y por la tierra y el césped, que parecen anunciar otra naturaleza y otra libertad. 3 de las mujeres de los grupos, las que no están ocupadas con niños, cargan también bultos en la cabeza. El grupo de niños al frente de las mujeres es de nuevo liderado por uno que parece ser el mayor. Otra vez, todos están descalzos, excepción de aquel mismo niño, como en el lienzo de Kaufman, que es arrastrado de forma ríspida. La vestimenta de las mujeres es diferente, parece ser hecha de una tela burda, con los bajos deshechos, claramente maltrapillos. Esto no deja ver algunos detalles del rostro de los personajes, a no ser por raras expresiones. Lo que se destaca en la comparación es cómo, inclusive que el régimen pictórico de uno y otro sea diferente, la composición de la escena es idéntica, a pesar del plano alejado a la derecha, que en el lienzo brasileño no muestra el segundo grupo de personas, y tampoco una bandera al fondo, y de la mujer a la izquierda, que aquí parece apenas cortada, pero la similitud es evidente. La existencia previa del cuadro de Biard tal vez sea el origen de los elementos extraños que causaron este extrañamiento en los críticos norteamericanos de On to Liberty. Biard fue un pintura caricaturista nacido en Lyon, la misma ciudad que recibió las primeras lecciones, donde estudió con Ronsard y fue entonces el pintor oficial de la corte de Louis Philippe. Participó de los movimientos que sacudieron a Europa en ese momento. Biard ficó conocido por la fórmula personal que aplicaba a sus pinturas de género, dándole siempre un tono anecdótico o cómico. Inclusive cuando se aventuraba en los géneros históricos, imponía esa mezcla. Además de la inserción de la anécdota en la pintura de género histórico, Biard fue conocido por sus registros de viajes a lugares exóticos y por sus pinturas sobre la esclavitud. La denuncia del cautiverio entra en el repertorio de Biard con este lienzo que ustedes ven que presentó en el Salón de París en 1835. En la escena en que representa una venta de esclavizados, el pintor le da un tratamiento detallista a los tipos y costumbres. Los negros aparecen sufriendo y en el suelo los hombres blancos están todos armados, mostrando la fuerza de la coacción sobre los cautivos. La pintura, al mismo tiempo que explota los temas exóticos, también delata el comercio de esclavos, pero de forma colonial, con los esclavos victimizados y sin cualquier reacción. La pintura se expone nuevamente en 1840, cuando el pintor la envía a la Royal Academy of London, en el mismo periodo en que la capital inglesa recibía una convención internacional antiesclavista. Esa coincidencia apalancó la fama de Biard, que fue identificado entonces como pintor abolicionista. El éxito alcanzado por Biard con su lienzo le credenció para que en 48 hiciera su primer trabajo para la recién proclamada Segunda República Francesa. Con la caída de Louis Philippe y de la monarquía, se decreta el fin de la esclavitud el 4 de marzo en todas las colonias francesas. Biard le rindió homenaje a este hecho en esta pintura, Proclamación de la Liberté, expuesta en el Salón del 49 y después adquirida por el gobierno para sumarse a la Galerie Historique du Musée Château de Versailles, donde se encuentra actualmente en exhibición. La gran pintura se convirtió entonces en una alegoría mayor de la libertación, cruzando mares y realidades.
En esta pintura, el tono de conciliación colonial es evidente. La imagen de la ruptura de las corrientes y a partir de la actitud respetuosa de los ex esclavos, está laderada por sus posibles antiguos señores y es ejemplar y haría escuela. Ahí teníamos la imagen de la evolución ordenada, sin convulsiones, ejemplar, con la situación expuesta donde una ex esclava se arrodilla para agradecer por su libertad. A pesar de la recepción generosa de sus pinturas, la carrera de Viard entra en declinio a mediados del 1850, cuando parte para sus viajes pictorescos en el sentido de ampliar su repertorio de paisajes. Y por eso cierra su atelier en la Place Vendôme, en París, y va a Río de Janeiro, a donde llega el 6 de mayo de 1858, la capital del Imperio brasileño y sede de la monarquía. El pintor encontró muy buena acogida por parte del emperador don Pedro II, gran mecenas de las artes, que instaló su atelier en el Pazo Imperial. Durante su estadía en la corte, Viard realizó una serie de retratos de la familia imperial, además de haber recibido encomiendas de miembros de la élite local. Llegó a ser invitado para establecerse en Río de Janeiro como profesor de pintura de la Academia Imperial, pero lo rechazó por carta. Las escenas urbanas de Río de Janeiro, con sus contrastes generados por el gran número de esclavos circulando en las calles, ya había sido registrado por varios pintores renombrados que llegaron a Brasil antes de él, como Rugendas, el primer pintor a exponer imágenes de Brasil en el Salón de París en 1827, y Jean-Baptiste Debré, autor del Voyage pittoresque et historique au Brasil, publicado en Francia entre el 34 y el 39. Viard partió entonces en viaje por el interior del Imperio brasileño a fines del 1858, donde permaneció hasta noviembre del 59. Permaneció particularmente en la Amazonía, lo cual lo inspiró a escribir un libro llamado 2 años en Brasil, que fue impreso con 180 grabados. El brío satírico de Viard estaría presente en su diario de viaje, que dejó a las élites brasileñas bastante asqueadas. El libro contribuyó a crear una mala impresión del país en Europa, con descripciones vergonzosas, decía la crítica brasileña, de los hábitos en la corte y las poblaciones nativas, incluyendo siempre poblaciones negras e indígenas, como si fuera todo un paquete. Entonces, por parte de Viard, la estancia en Brasil le proporcionaría un rico material visual, como también documentos para desarrollar sus textos satíricos, representación de los indígenas, y también él tenía como un interés por la forma de caminar de las mujeres que siempre cargaban fardos pesados en sus cabezas. Esas imágenes se difundieron en Francia y mostraron los hábitos brasileños, o sea, de que las personas caminaban descalzas y las mujeres se vestían de manera que dejaban, por ejemplo, al descubierto sus cuellos y a veces incluso los pechos. También se hicieron eco de las descripciones pictóricas de Debré, que retrató los tejidos, los paños costeros utilizados por las mujeres que caminaban por las ciudades de Río de Janeiro. Y Viard también se guió por la representación exótica de mujeres negras, siempre pintadas de forma sensual. El pintor decide quedarse más en Pará, se queda en una finca, y en ese contexto realiza Fuga de esclavos, y fue la única ocasión en la que ejerció con pinturas y papeles. Si volvemos a observar este cuadro en posesión de estos datos, casi salta a la vista la diversidad étnica de las mujeres, marcada sobre todo por la variación del tono de marrón utilizado en la piel, pero también el tipo de vestimenta y el gesto se pueden comparar con los grabados de Rugendas o grabados de Debré, que siguen el mismo contexto.
En las calles de la ciudad, las mujeres africanas dominaban la escena. Ningún artista europeo, aunque sea con un propósito explícito, pudo o pretendió escapar de ellos, y siempre llevaban mucho peso en la cabeza. En noviembre de 1859, el pintor se embarcó hacia Estados Unidos, como nos hace saber en la carta dirigida a su editor. El viaje, que debía durar 25 días, duró 2 meses aproximadamente, y el pintor llegó a Nueva York el 7 de enero de 1860. En 1861, Viard estaba de vuelta en Francia, donde presentó 8 cuadros de gran formato de temática americana, según él, en el Salón de París de 1861. Además, presentó 3 imágenes abolicionistas: la venta de esclavos en América y la caza de los esclavos que huyeron. Además de estas imágenes, un segundo lienzo ambientado en Estados Unidos se realizó y se llama Comentarios del viaje de América del Norte, sobre diferentes concepciones. Las Américas presentadas por Viard a los franceses eran marcadas por el salvajismo indígena, de cuerpos indígenas y de cuerpos negros. Viard llegó a Nueva York en 1860, la misma ciudad en la que vivía Kaufman. El pintor se llevó consigo toda la producción desarrollada durante sus años en Brasil y, según Luis Gonzaga Duque, nada se había quedado en el país. Entonces, Fuga de esclavos estaba con él cuando fue a Estados Unidos, suponemos. Estaba más interesado en llevar este tipo de cuadros a Estados Unidos, entonces no sería raro suponer que el autor, el artista, se hubiera deshecho de algunos cuadros durante su estadía en Nueva York. Kaufman no era un artista que presentara innovaciones formales. Para él, la composición o la concepción de la imagen debe estar subordinada tanto a los efectos del color, en los que reside el arte de la pintura, como a la historia que debe contar el lienzo. Su principal interés como pintor parece haber sido hacer de su arte un instrumento de pensamiento crítico. En este sentido, no es sorprendente que el pintor utilice una composición así. Aunque no disponemos de documentos que confirmen el encuentro entre los pintores, la hipótesis es bastante probable, ya que se trataba de 2 artistas europeos en América que seguramente frecuentaban los mismos círculos y tenían afinidades. Pero eso no importa. Ahora, para empezar a terminar mi charla, quiero hablar de la circulación de imágenes e ideas, un fenómeno conocido como carácter internacional abolicionista. Hay muchos silencios en la parte interna del arte, en los cuerpos representados por otros, siempre como otrismo, otherness, y sin hablar del sameness, la blanquitud que tiene que representar a los otros, representa de una forma transparente. Es una norma que no hay que nombrar. La huida en una sociedad patriarcal imponía otro tipo de esclavitud, o sea, no se limita al pasado, es el pasado del presente. Es interesante entonces que los 2 lienzos no pretenden representar una disidencia política. Es como si el abolicionismo consintiera y apoyara este tipo de huida. Su sociedad era el destino final de estos cuerpos que huían, pero la subjetividad de los pintores blancos coloniales aparecen en los detalles. Kaufman muestra mujeres negras o indígenas exóticas. Viard, mujeres negras sensualizadas, eróticas, pero ambos están de alguna manera distantes, o sea, son cuerpos salvajes, un sur profundo de Estados Unidos o del continente norteamericano. Pero
los hombres escapan solos, las mujeres con sus familias. El artista contemporáneo Glenn Ligon explora temas como el lenguaje, la raza, la identidad y también actualiza las convenciones visuales creadas de forma general sobre los anuncios o propagandas de fugas de esclavos naturalizados por los periódicos del siglo XIX de los países esclavistas. Y Glenn Ligon le pedía a la gente que describiera su propia personalidad. Entonces incluye personalidades negras en el material colonial. Me gustaría aquí mezclar espacio, geografía, mostrando cómo la representación colonial de las mujeres negras e indígenas las explotó siempre cargando con grandes pesos sobre sus brazos, hombros y cabezas. Tal imagen caricaturesca se transformó por una presencia efectiva de la mujer tomada por los pintores y pintoras negras y negros constantemente en familia, en grupo, en comunidad, en una evidente agencia subalterna. Heitor dos Prazeres, de la comunidad de Samba, representa este grupo de personas, la mayoría de ellas mujeres negras, que llevan con orgullo esta vez sus bienes y en lo que podría ser un moderno camino hacia la libertad colectiva. Benny Andrews muestra a una familia de migrantes llegando a Harlem y cargando maletas, paquetes y fardos de ropas y pantallas. Siempre la misma imagen que representa la libertad, la abolición y una nueva vida en el futuro. William Johnson explora el tema de la huida, pero en otro contexto. Con el pesado humo del tren, de fondo en el primer plano está la familia negra, con una madre y sus dos hijos, mirando con determinación hacia el futuro. Cara Walker, con sus famosas siluetas, trae la agencia, la insurrección en el ambiente de la Guerra Civil norteamericana. La mujer es representada no como una víctima, sino como alguien que lidera la reacción. También llama la atención el turbante, que se transforma en un símbolo no de sumisión y del acto de llevar, sino como emblema afroamericano. Me quedan 2 minutitos, estoy terminando. Muchas gracias, Sofía. Dalton Paula, en su serie Ex Voto, representa a una mujer negra con su turbante. Su función es cuidar. El cuidado del pasado colonial, el cuidado del trauma del sistema esclavista. El mismo proceso puede verse en sus alguidares, que no están aquí, de la Ruta del Oro. El turbante es ahora portador de conocimientos y otras formas y filosofías ancestrales, formas de cuidado del cuerpo, o sea, un cuidado político del cuerpo a menudo realizado por mujeres que ofrecen la salvación al paciente, pero también la salvación a un compadre o a una comadre. Se trata de cuidar y reforzar las redes de alianza y por tanto de salvación. Y tengo aquí otras imágenes que muestran a mujeres de la misma manera. No voy a tener tiempo para hablar de esta última exposición que mencionó Sofía de Enciclopedia Negra, donde el turbante surge recurrentemente representado en imágenes de las mujeres como mujeres justamente con proyectos de libertad. Bueno, como se terminó mi tiempo, voy a parar por aquí y quiero mostrarles esta imagen de aquí, que es sin fecha, sin nombre, sin autoría. Sabemos que simplemente es una mujer baiana, pero le podemos dar lo que merece. ¿Quién sabe? No era miembro de una comunidad enriquecida. Ella está posando aquí en este retrato colonial, muy bien vestida a la manera más occidental, pero tal vez sea parte de una contrahistoria, no en el sentido de la contraria, sino de otra historia, sino una historia dentro de la historia que suele ser escrita en mayúscula y en general europea y como mucho norteamericana. Una historia que es una casi ficción. Entonces, quién sabe, no podemos contar una historia dentro de la historia, una historia disidente, donde la huida de esclavizados es un acto de protección, de cura y de salvación dentro de redes mayores de sociabilidad. Muchas gracias.
Thank you so much. Lily, please. Muchísimas gracias, Lili. Bueno, por favor, si todos pueden prender las cámaras. I will Muy bien. see you in a moment. Nos vemos ahora en un ratito, entonces los dejo. Bueno, buenas tardes. Yo soy la chair de esta sesión. Voy a hablar en español y la mayoría vamos a hablar en español. Dora, Guillem y Lili van a hablar en portugués, así que les recomiendo que coloquen su traducción en el idioma que funciona mejor para ustedes. Bueno, voy a presentar muy rápidamente a todos los participantes de esta mesa. Gracias, Lili, por esta charla. Yo creo que queda muy claro y para mí, hablando de cuerpo político, ver esta especie de semiótica colonial sobre la representación genérica, estereotipada del cuerpo negro es asfixiante y es complejo. Uno puede entender por qué existe un cuerpo político. Bueno, la primera voy a hacer un orden alfabético. Sebastián Eduardo Dávila. Espero que todos ustedes hayan podido ver los videos en línea. Nació en la ciudad de Guatemala, estudió Historia del Arte, estudios de cine en Jena, Berlín y Ciudad de México, y está trabajando en un doctorado sobre el giro decolonial y las prácticas y terminología del arte contemporáneo en la Guatemala de guerra. Gabriela Germana es del Perú, recibió un doctorado en Historia del Arte del Florida State University, es profesora invitada de Historia del Arte contemporáneo en la University of South Florida, está especializada en arte andino contemporáneo y su investigación aborda temas como la agencia indígena, la decolonialidad y las políticas de identidad. Dora Longo Bahía nació en Sao Paulo, es una artista multidisciplinaria que trabaja en muchos medios, incluyendo pintura, video, performance, ha sido bajista en varias bandas de música experimental, tiene un doctorado y un postdoctorado en artes visuales y es profesora en la Escuela de Comunicación y Artes Visuales de la Universidad de Sao Paulo. Miguel López nació en Perú, en Lima, es escritor, investigador, curador prolífico. Miguel investiga las dinámicas colaborativas y las rearticulaciones feministas del arte y la cultura. Ha publicado y comisariado muchos proyectos importantes, incluyendo una retrospectiva reciente de 2019 de Cecilia Vicuña. Sebastián Eduardo, perdón, tengo que pasar de página. Guillermo Maconde, hola. Nació en Brasil, tiene una maestría y un doctorado en Sociología y Antropología de la Universidad Federal de Río de Janeiro y es un postdoctoral fellow en Sociología en la Universidad Estatal de Ceará. Y su investigación pone en diálogo la sociología del arte, la sociología de la cultura y las teorías de las relaciones étnico-raciales. Guadalupe Maravilla lamentablemente no está aquí, espero que puedan ver su video. Cecilia Vicuña es una artista y poeta multidisciplinaria, me alegra mucho ver que está acá, que creó el concepto del arte precario en Chile en el 66, exhibe desde los años 60, tiene una forma de trabajo improvisatorio, participativo, de performance, poniendo énfasis en las culturas indígenas, en su memoria y la naturaleza colectiva de acciones y creatividad para traer justicia, balance y transformación en el mundo. Entonces, para poder tener una conversación colectiva, quería introducir muy rápidamente el tema, el concepto del cuerpo político. Y la idea es que el cuerpo político se plantea en general, o por lo menos eso lo vamos a poner en debate ahorita y en relación a estas presentaciones, deconstruye nociones coloniales, racistas, patriarcales y normativas. El cuerpo político en esta mesa también se piensa también desde la raza, el género, clase, etnicidad. Y hay que entender que entendemos todo que el arte es político, hasta el arte más apolítico es político por su decisión de serlo. El cuerpo político es algo diferente cuando se plantea desde el arte, es una enunciación crítica, resistente desde el cuerpo, un cuerpo activo en proceso que lucha por su emancipación desde la sociedad, es múltiple, es específico, se habla desde el género, desde diferentes sexualidades
que interpela la historia, el presente y el futuro, y que resiste tanto a la colonialidad del pasado como la colonialidad del futuro y el control sobre el cuerpo, la imaginación y la realidad. Entonces, mi primera pregunta es una pregunta general y realmente tiene que ver con práctica artística. A mí me encanta que nosotros en nuestro panel tenemos 3 artistas: Dora Longo Bahía, bueno, no está Guadalupe, y Cecilia, que además de artista es poeta, porque es muy importante reconocer siempre que los protagonistas del centro de nuestra discusión es la resiliencia, la resistencia del arte. La mayoría de las obras que se presentan en esta sesión proponen ejemplos de lo que se llama embodiment. No se traduce muy bien en español, que sería corporalización, que se piensa y se crea desde una perspectiva de colonial y rebelde, de cuerpo desobediente, que varios, no solo obras como la historia de es una instalación que funciona como obra de arte, pero al mismo tiempo es un lugar de duelo. En el caso de Edgar Calel, él incorpora una materialidad, en el caso del barro, y un sonido ancestral de kit, 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 que se conforma como una suerte de memoria de pasaje. En la poesía performativa de Cecilia Vicuña, la poesía empuja y habla el lenguaje. El lenguaje es la manera como nosotros podemos concebir el mundo y por lo tanto nuestra imaginación y existencia del cuerpo, más allá de las convenciones y restricciones coloniales y patriarcales de la sociedad, hace que el lenguaje y la existencia se afirmen como femeninas y dentro del placer. Bueno, en el caso de Guadalupe Maravilla, que no está, pero espero que vean realmente su video, que es muy interesante. Él habla desde una posición de sanador, de artista sanador, cuya obra nace desde el reconocimiento de su propio estado y condición de migrante, que es un estado migrante que se sigue repitiendo. Y los digistros son esculturas que son a la misma vez altares, son instrumentos en la sanación, son tocados para la cabeza, o sea, tienen múltiples funciones en cómo ellas se activan. Dora Longo Bahía, en el video que produce, introduce una idea muy importante que, digamos, sería como una suerte de antítesis del Estado, la iglesia, políticas, las prácticas de la sociedad para regular el cuerpo humano, los roles de género, el racismo, los derechos sociales. Y en este caso, Dora hace una especie de pasaje en el tiempo, un poco como hace Lili, en el cual entra desde el primer momento del estado civilizatorio de la cultura europea y establece que nos coloniza por medio del dominio patriarcal, que se traduce en un poder sobre el cuerpo, muchas veces femenino, y ejercer una violencia, inclusive la violación del cuerpo. Bueno, la obra de Dora, sé por Sofía, que es una obra que es controversial, pero es importante que lo sea porque el colonialismo es extremadamente controversial, es lo más político, lo más violento, lo más... y existe, es activo. Y de esto habla Guillermo en su presentación, dando un ejemplo como por ejemplo Aventura Profana, que es una artista travesti negra, con su primera misa, donde aparece crucificado, es un cuerpo que se presenta como vulnerable a la violencia de un sistema que desde siempre, porque su contexto es histórico, es violento hacia ella. Después tenemos, en el caso de Violeta Quispe, Gaudensia Yupari, Benuca Banán, también el uso del estilo figurativo de las arjuanas, de las tablas artistas populares de la zona de Ayacucho, para protestar en contra de la violencia de género, promover feminismo. O sea que siempre está esta situación dialógica de una obra, pero la estética funciona como una suerte de política y el cuerpo está constantemente mediando. Y está el caso de Giuseppe Campuzano, que propone esta relación erótica corporal con el conocimiento, que propone Miguel la idea de fundar una nueva nación para un cuerpo andrógeno, indígena, travesti, mestizo, que no se encuentra a sí mismo en una historia misógena. Y ese es el cuento. Nosotros no nos encontramos en una historia misógena, no nos encontramos en esas representaciones genéricas, colonialistas, de las cuales Lili acaba de mostrar, o sea, como cuerpos indígenas, como cuerpos mestizos, como cuerpos que no queremos ser colonizados. Y ese es el punto de partida del
del cuerpo político. Entonces, mi pregunta realmente es que ustedes pudieran de alguna manera exponer un poco más acerca de esta función múltiple, de este rol múltiple, de un concepto del arte que se plantea mucho más allá de los límites de lo que se llama la institución artística. Y dentro de esto, el rol de la imaginación para podernos imaginar una realidad que no es victimizada, que no es colonizada, que es, digamos, de alguna manera el gran empuje. Yo no sé si queremos empezar por orden alfabético. Dora, ¿quieres empezar tú? Bien, de acá. Primeiro eu queria agradecer o convite da Cecília. Primero quería agradecerle a Cecilia por la invitación, a Michael. Es un placer estar aquí. Vi varias cosas muy interesantes y estoy muy feliz que, a pesar de que ser muy controvertida, el video esté en vivo en el sitio, por lo menos por ahora, y sin causar mucha polémica. Por lo menos la polémica no me ha llegado. Pienso que voy a hablar en portugués. Creo que algunos temas son difíciles de traducir, pero quería primero decir algo que Cecilia mencionó para hablar del embodiment. Y como ella lo dijo en español, yo siempre pienso en embodiment, pienso en incorporación. Creo que esto es una palabra muy útil porque parece algo medio mediúnico, o sea, hay un lado del cuerpo que va más allá del cuerpo. Cuando yo pienso en este cuerpo, para mí, el cuerpo que yo considero es un cuerpo de trabajo, es un cuerpo obra de arte que es incorporable. Y en ese sentido, hay algo que Cecilia mencionó que para mí también es lo más importante, que es el hecho de ser múltiple, de que haya una multiplicidad. Creo que esa categoría que está presente en la obra de arte, de ser una multiplicidad subversiva y que tenga una potencia de destituir las instituciones, inclusive la institución arte, que solo por su nombre ya es una institución, y crear, por lo tanto, un nuevo campo. Creo que la política cada vez más se está transformando en economía y de repente es el lugar del campo de lo sensible, múltiple, que puede abrir otras posibilidades. Todavía pienso que es el lugar del arte. No un arte institución, y sí un arte como destitución. Creo que para empezar era lo que tenía. Estás en mudo, Cecilia. Quería darle la prioridad a las artistas primeras. Cecilia, si quieres hablar tú, por favor, y darnos tu perspectiva. Bueno, yo pensaba solamente escuchar. Estaba Oh, muy feliz de no ser speaker hoy día, sino solamente oyente, porque generalmente me toca hablar y estoy feliz escuchando. Y, ok. y creo que con respecto de lo que tú me dices, o lo que tú acabas de decir con respecto del embodiment, sí entendí lo que decía Dora, es que a ella le gustaba, es que mi portuñol no es muy bueno. Entonces, comprendí, a lo mejor tú hablas portuñol, Cecilia. Y estoy escuchando la traducción simultánea. Ah, ya, perfecto. Entonces, ella dijo que le gustaba la palabra incorporado. Embodiment, incorporación o corporealidad, sí. Como incorporación, ya. Entonces, sí, es muy interesante porque antes de la época actual se decía encarnar.
en vez de embody. O sea, embody era encarnar. Y yo a lo mejor por lo que soy viejita o antigua, me encanta esa palabra encarnar, porque la carne implica la descomposición, implica la muerte, ¿ya? La carne es un estado, no es una materia. ¿Sí? Entonces, por supuesto a nadie le gusta porque al usar la palabra encarnar, inmediatamente aparece la asociación cristiana, la asociación religiosa, la asociación de las encarnaciones después de la muerte. Pero es una pérdida perder esa palabra, encarnar, por el sentido de la carne, por ejemplo, el sentido de carnaval. El carnaval a lo que se refiere es a la carne podrida, a la carne que se da a morir. Por eso hay carnaval, porque nos vamos a morir. Entonces yo encuentro que en este momento, después del fracaso de la COP26, todo el sentido de la muerte es lo que todos tenemos en la cabeza. Es como que la cultura humana ha sido condenada en este momento. Entonces es a partir de esa condena, de esa condenación al sufrimiento, que nosotros podemos tratar nuestro cuerpo y el cuerpo de la tierra, el cuerpo de los demás de otra manera. Eso sería lo único que yo quisiera decir. Gracias, Cecilia. Gabriela. Bueno, primero, muchas gracias, Cecilia, por organizar este panel, y también a Michael y a Sofía. Y también quiero agradecer personalmente a Benuque Banán y a Violeta Quispe por compartir todos sus comentarios conmigo, lo que me ayudó muchísimo para hacer mi presentación, y creo que ellas están aquí escuchando. Sobre el comentario o la pregunta que hacía Cecilia, estaba pensando un poco en este rol de imaginación y lo que permite el arte, ¿no? Porque si bien tanto Violeta como Benuca están hablando sobre hechos, sucesos que ocurren a las mujeres, no solo en Perú, no solo a las mujeres arhuinas, pero en el mundo, todo este maltrato hacia la mujer y no reconocimiento de una serie no reconocimiento de la igualdad hacia la mujer. Por otro lado, también las obras de arte les permite imaginar otros futuros, ¿no? Sobre todo me hizo acordar mucho a una obra de Benuca que es Las Barayuj, y en esa obra ella representa a mujeres sarhuinas sosteniendo varas de mando, cosa que hasta ahora en la comunidad de Sarwa solo es permitido a los hombres de la comunidad. Entonces ella puede a través de la obra empoderar a las mujeres y mostrarlas teniendo estas varas de mando y demandando de esa manera también la participación de las mujeres en la política de la comunidad. Y también en la obra de Violeta, ¿no? Que ella representa a un ekeko, que es un objeto, un amuleto que siempre tiene la figura masculina como objeto para la suerte, y ella más bien lo representa como una mujer, cosa que no existe, pero es su posibilidad de cambiar ese futuro a través de estas representaciones artísticas e imaginar para las mujeres. Y me parecía interesante lo contrasté un poquito con lo que mencionó Lily Schwartz en su presentación, que es súper interesante, y era esto de la vestimenta, y cómo la vestimenta da todo un rol, un sentido a los cuerpos, ¿no? Y cómo más bien bajo estas miradas coloniales, patriarcales, se puede representar a grupos bajo una serie de vestimentas que los vuelven una otredad, un otro y un grupo homogéneo, ¿no? Como estas mujeres negras, representadas todos con estos trajes indígenas, mientras que cuando se trata de una representación hecha por una persona hablando de su propio colectivo, como en el caso de Benuca y de Violeta, ellas usan trajes que las identifican con su colectividad desde su propia mirada, ¿no? Entonces, estos eran dos puntos que me interesaba mencionar. Lily, sorry. Lily, would you like to? Lili, Eu vou ser breve, porque
Sí, bueno, voy a ser breve porque ya hablé demasiado, pero voy a aprovechar a hacer algo que no hice, que es agradecer la formación de este grupo increíble. Me encantaron las presentaciones que vi y yo creo que tienen mucho sentido dentro de este concepto que menciona Cecilia, que es el concepto de cuerpo político, ¿no? O sea, yo creo que el conjunto de los artistas, de las personas que hacen análisis, muestran justamente esa idea. Me gusta mucho una situación del crítico Mario Pedrosa que dice que en tiempos de crisis lo mejor es estar cerca de un artista. O sea, yo quise mostrar otras formas, como dijo Gabriela, otras formas en que los artistas proyectan la libertad, proyectan identidades emergentes, proyectan esos cuerpos insurgentes y que por lo tanto de alguna forma hacen que esta historia sea al revés, ¿no? La historia contraria, la historia contra. Y también me gustó mucho la charla sobre el embodiment, la incorporación, ¿no? Me pareció muy interesante y tal vez es difícil de traducir, que es la idea de embodiment, me gustó como lo dijeron en portugués, pero la incorporación, ¿no? Para los no brasileños, la incorporación es la incorporación que se hace en las religiones de matriz africana. Se incorporan otros espíritus, otra comunidad, ¿no? Y también me gustó mucho la idea de Cecilia de encarnar de la carne y también de la idea de carnaval. Podemos hablar de los rituales políticos y habla de los rituales políticos que trafican en la sociedad, que tienen en común justamente el machismo, el patriarcado y toda esa historia tan misógina como muestra Miguel. Entonces, bueno, solo ese breve comentario porque ya hablé demasiado hoy. Muchísimas gracias a todos y todas. Guillermo, ¿quieres hablar tú? Sim, boa tarde, tudo bom? Buenas tardes, ¿qué tal? Me gustaría agradecer muchísimo por haber aceptado mi trabajo. Estoy muy contento de estar aquí hoy. E aí, estou aqui, na verdade, estava aqui escutando e foi Estaba embora. aquí escuchando y estaba como medio, viste, en las nubes. Aquí cuando dijiste Guillermo, volví aquí. Me gustó mucho lo que vi, las presentaciones, y me puse a pensar, ¿no? En la idea de un cuerpo político y cómo he intentado trabajar yo en mi investigación desarrollada con los artistas brasileños, personas negras brasileñas que trabajan en el circuito del arte contemporáneo brasileño. Y es pensar en estos cuerpos como cuerpos políticos, pero cuerpos que están en combate a los estándares coloniales, machistas, misóginos, o sea, cuerpos que están en lucha contra las reglas de un mundo que nos llegó como legado a partir de la expansión colonial. Pensando mucho en los términos de Denise Ferreira da Silva, que me ayudan a pensar justamente en esa idea que ustedes mencionaron a través de otros autores y autoras, de esa posibilidad de una apertura de portales, digámosle así, o sea, otras posibilidades de inventar vida, de invención de vida, cuerpos y personas que están en lucha y que a partir del arte entienden su cuerpo y todo lo que se borró de las personas negras y que fue contra las personas negras, contra las mujeres, contra las personas indígenas en la historia del arte brasileño. O sea, personas que no fueron tan consagradas y que no están legitimadas, ¿no? en esa historia brasileña. Personas que están reformulando, ¿no? O sea, que vamos al pasado de la historia del arte y vamos al pasado de la historia nacional, de la historia colonial, pensando en el presente, pero siempre pensando en posibilidades de futuro. Entonces son cuerpos que están en combate contra lo que fue, lo que está haciendo, pero no dejan de mirar hacia adelante. O sea, de pensar, figurar otras posibilidades que pueden existir en este mundo. Pero bueno, no voy a hablar más, voy a parar aquí para que sigamos. Estás en mudo, Cecilia. Perdón.
Sebastián y Miguel después, que Miguel voy a agregar una pregunta para que de ahí continuemos. Bien, sí, bueno, muchas gracias también de mi parte por compartir, porque estamos compartiendo el tiempo, ¿no? Más que el espacio. Y sí, creo que estamos llenando con nuestras respuestas la pregunta o el término de cuerpo político, ¿no? Es como un término que de alguna manera tiene una historia, viene de un lugar, viene de un pensar, pero también lo estamos llenando con lo que asociamos con eso, ¿no? Y de lo que han dicho, tal vez recojo un par de palabras, ¿no? A las que creo que me puedo hilar también desde lo que hice en el video, pero también un poco desde lo que pienso más allá. La imaginación, ¿no? Tú preguntaste sobre la imaginación, la materia, y me encantó y me intrigó mucho esa cita de Cecilia Vicuña, creo que tengo que pensarla todavía, ¿no? Creo que dijiste, la carne es un estado y no una materia. Tengo que pensar en esto, ¿no? Me pareció muy, muy intrigante. El cuerpo político, por supuesto, y la vida, ¿no? Ahorita vino la palabra de la vida, la invención de vida. Y creo que un poco en esos hilos estoy un poco pensando, ¿no? Las prácticas que vi, las prácticas que intenté, digamos, a las que intenté acercarme y a las que intenté generar un vocabulario sensible, fueron prácticas que no representan el cuerpo, esa es otra palabra que también vino ahorita, que no representan el cuerpo de una forma naturalista, digamos, a partir de un dibujo, por ejemplo, sino que a través del uso de materialidad y de materia, sobre todo de la tierra, ¿no? La tierra quemada, pero también la tierra, digamos, mojada, se refieren a una historia y se refieren a cuerpos que son cuerpos violentados, pero que también son cuerpos en transformación, ¿no? Y creo que ahí veo un poco el potencial, no necesariamente creo digamos, de imaginar algo, sino de hacer algo, ¿no? Creo que la instalación de Isabel Ruiz, en el momento en que fue expuesta en los 90s, y la intervención de Kalel, esa articulación de la serie Kit Kit, realmente fueron espacios que yo me imagino, ahí viene ya el rol del quien imagina, ¿no? En los que se activó una relación entre vivos y muertos, y no es algo, digamos, que se representó en la obra de una forma naturalista, sino que se activó a través de la transformación de la materia y de la materialidad. Creo que un poco mi relación con el cuerpo político, y me gustó mucho también esta idea del cuerpo político, por un lado, políticas del cuerpo y transformarlo a un cuerpo político, y creo que por ahí va la cosa. Tal vez seguimos hilando. Gracias. Miguel, para ti también la misma pregunta, pero a la vez quisiera que introducir un segundo tema para que hiles los dos y de ahí sigamos la conversación, que tiene que ver con un tema que es normalmente muy tabú, el tema de la sexualidad. En el caso del Museo Travesti es increíblemente importante. Sofía en algún momento hizo una pregunta que tenía que ver sobre teorizar la idea del queer machine, las nociones de transvestismo, pero cuando uno piensa en el cuerpo político, la intersección que tiene que ver con los problemas de opresión colonial, la sexualidad siempre ha estado completamente atravesada, ¿no? El castigo no solo al cuerpo, que no es el cuerpo blanco heteronormativo, sino también el cuerpo de la mujer, el cuerpo de color, etc. Y hay varias de las charlas que tenemos acá que tocan este tema, ¿no? Por ejemplo, el Vitorino que habla de la mujer flor, Dora, o sea, el video de Dora, la sexualidad está atravesada a lo largo de toda la trayectoria del discurso colonial. Cecilia Vicuña, en cambio, habla a partir de una noción de erotismo y del placer, Benuca, Marianca, y también este otro aspecto también del empoderamiento, del placer. Y en general, entonces me gustaría, y bueno, también en la presentación de Lili habla de esta manera de cómo se leen los cuerpos que están un poco descubiertos, objetificados. La presentación de Guillermo habla de esta noción de un cuerpo de mujer que se destina a ser un cuerpo para el deseo, pero al mismo tiempo para la servidumbre. O sea, se cruzan una falta de agencia y una violencia muy potente, y entonces yo siento que estas obras estamos contestando de una manera muy potente, y en el caso de
tu presentación, Miguel, se crea como todo un imaginario decolonial a partir de contestar esta violencia. Entonces, bueno, está todo allí. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y gracias también a mis colegas por sus presentaciones. Quería comenzar diciendo también que me encanta que Cecilia Vicuña está presente en la charla, pero al mismo tiempo pintando, es como un huracán, no la veo trabajar. Y quizás para conectar un poco tu pregunta, Cecilia, con la presentación de Lili, la imagen con la cual terminó Lili su presentación y las palabras que usó me parecen como muy sugestivas, quizá para abrir como dos líneas posibles. Por un lado, ella habló de que esta pintura no tiene fecha ni tiene autoría, ¿no? Que es una pintura que carece de esa información, ¿no? Y me hace pensar mucho también en cómo hay una estructura de clase, ¿no? Y de raza de los propios objetos culturales, ¿no? Que hace que, digamos, históricamente también sean los cuerpos blancos quienes realmente, digamos, tienen el adjetivo de arte asociado a sus producciones, y por el contrario, hay más bien la producción creativa de los cuerpos racializados por mucho tiempo ha sido desplazada de esa categoría, ¿no? Por fuera, ¿no? Que es considerado siempre, puede ser considerado arte popular, en fin, arte naif, entre otros términos que responden a esa estructura de clase, de raza y de género, ¿no? Que organiza la manera en la cual entendemos la práctica cultural. Y por otro lado también algo que dijo Lili es que lo que teníamos que hacer era como llenar de, creo que utilizó la palabra ficción, como que inventar, digamos, una historia en relación a esa pintura, ¿no? Que era como nuestra responsabilidad, de qué manera nos acercamos, ¿no? A esa imagen que de pronto carece de esa información. Y me parece que es bien sugestivo eso también, porque creo que en muchos casos la posibilidad de ficcionalizar o falsificar la historia es la única posibilidad que tenemos de reescribir, ¿no? Lo que ha sido arrancado, digamos, ¿no? De la realidad, ¿no? Y claro, eso lo pienso en función del Museo Travesti, que es el proyecto que Giuseppe Campuzano desarrolló por muchos años y que era también un ejercicio de invención, ¿no? Era un proyecto en el cual estaba imaginando una historia que no existe, que no existía, en la cual el cuerpo trans es el centro, ¿no? El centro de la enunciación, y desde ese lugar realmente puede reescribirlo todo, puede repensarlo todo, ¿no? Al punto de que incluso incorpora imágenes de Juan Poma de Ayala, este cronista anticolonial, un dibujo de Manco Cápac, por ejemplo, ¿no? El líder del Imperio Incaico, que lo conecta a través de la idea de la pluma con otro tipo de representaciones, ¿no? Pero leer, digamos, a Manco Cápac como un travesti encubierto y casi indirectamente leer a la cultura incaica como un conjunto de travestis, digamos, es realmente una operación profundamente subversiva, porque reorganiza el sistema de conocimiento tal como lo entendemos, la idea de verdad, tal como ha sido organizada en el mundo occidental, digamos, ¿no? Y esa operación es realmente potente, porque no está, digamos, no está buscando necesariamente operar bajo la idea de la verdad científica, sino que más bien está incorporando un espacio de especulación, ¿no? Y yo creo que ahí es donde, es decir, cómo la especulación produce verdad, ¿no? Cómo el cuerpo, a través de la acción, produce verdad políticamente hablando, ¿no? Y eso, claro, lo conecto con otras imágenes. Siempre recuerdo estas postales muy bellas que hicieron estas artistas feministas, Pauline Oliveros y Alison Knowles, en los 70, donde ellas especulaban sobre una historia feminista de la música, ¿no? Y tienen esta postal hermosa que dice Beethoven was a lesbian, ¿no? Beethoven fue una lesbiana, ¿no? Y es como muy, muy fuerte, ¿no? Porque lo que están diciendo es que para recuperar una historia musical feminista o transfeminista, tenemos que especular sobre todas las compositoras mujeres que quizás se vieron obligadas a hacerse pasar por hombres para que su trabajo pueda ser aceptado, pueda ser reconocido, ¿no? Y entonces, claro, y al mismo tiempo podemos pensar, bueno, si Beethoven de pronto fue una lesbiana en las historias no escritas,
de las mujeres, digamos, eso significa que para poder traer de vuelta esa historia borrada, tenemos que empujar los límites, ¿no? De lo que entendemos como verdad, ¿no? De lo que entendemos incluso como espacio, como tiempo, ¿no? Como representación. Y yo creo que ahí hay un espacio muy poderoso donde arte o no, pero digamos la estética, la visualidad, las imágenes tienen un rol, ¿no? Porque intervienen en las maneras en las cuales entendemos, interpretamos la realidad, ¿no? Y cierro simplemente diciendo que el proyecto del Museo Travesti en realidad no fue necesariamente un proyecto para el mundo del arte, en realidad fue un proyecto que Giuseppe y sus compañeras, travestis, activistas, trabajadoras sexuales, crearon para empoderar las luchas de la comunidad trans, ¿no? Y que tiene un impacto en el mundo del arte, pero es un proyecto que está interviniendo en la realidad, ¿no? Y que estratégicamente puede usar la idea de arte, pero también puede dejar de usarla, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy significativo, ¿no? Dora, me gustaría que tú hablaras un poco desde tu perspectiva, especialmente desde el video que produjiste para esta conferencia, que colocas, digamos, esta noción de sexualidad como una noción de violencia y además la haces una suerte de collage con toda una serie de textos críticos, algunos digamos, coloniales y otros no. Entonces hay una suerte de esquizofrenia. Pero, o sea, si el Museo Transvesti es una respuesta a la violencia, creando una suerte de comunidad afectiva, visual, imaginaria, en el caso de tu video, o sea, porque al final todas estas cosas es una manera de lidiar dialécticamente con la violencia de la historia de la cual venimos y sigue, digamos, violentándonos, ¿no? En diferentes medidas. Pero entonces, quisiera que me hablaras específicamente, y además la sexualidad es algo que ha estado presente en tu obra desde tus primeras pinturas en los años 80, que te colocabas en el rol de mujeres que habían sido asesinadas o violadas o pegadas. Entonces, es algo que ha sido una preocupación tuya. Eu vou falar primeiro de uma coisa mais fácil. Bueno, primero voy a hablar de algo más fácil, que es el video, que realmente fue lo que hice. Yo creo que la violencia siempre es una cuestión aquí, creo que es una cuestión en la sociedad capitalista y vivimos en un mundo muy violento. Y creo que aquí en Brasil esa violencia ahora está muy explícita, está quedando muy explícita de una manera asustadora. Y es muy triste ver lo que está sucediendo en este sentido con el gobierno Bolsonaro y con las cosas en las cuales él cree y manifiesta. Entonces creo, bueno, voy a tratar de poner en palabras lo que yo estoy pensando, pero yo pienso que en el video lo logro mejor. Es un video de collage, son textos que formaron un collage de diversos autores que yo admiro. A veces son voces coloniales y otras voces colonizadas, pero de cualquier manera me ayudaron y imágenes adecuadas de varios lugares, de la internet, del cine, etcétera, de las artes. Y de literatura también. Hay textos literarios, todos los textos son de la literatura y lo que quisiera decir, como dije al principio, es la idea de la multiplicidad. Creo que inclusive la construcción de lo femenino que nosotros experimentamos hoy en día es una construcción que proviene o que viene hecha por lo masculino. O sea, la idea de un femenino está determinada por una voz masculina.
Y yo creo que inclusive, aunque sea un colectivo, pero que a veces es un coautor, es un reflejo de ese falo, que es un cuerpo mutilado, o sea, el hombre también se reduce a esa imagen o a esa parte. Y ahí yo pienso que tendríamos que construir otro lenguaje, y es muy difícil hacerlo, pero que fuera en un lugar que no pasara por ese autor central, que fuera mucho más una idea de multiplicidad, no de colectivo, porque el colectivo se transforma en nosotros, y creo que habría que sustituir el Edipo por Antígona y Ismenia, o sea, habría que, a partir de unos parámetros donde no hay más el matar al padre, y que se reconstruya toda una sexualidad y toda una sociedad. La sexualidad forma parte de eso. Y yo creo que eso solo es posible a través de la violencia. Este sería mi comentario. No sé si le contesté, Cecilia, su pregunta. Está bien, lo que pasa No es que es una sé si- pregunta que se bifurca en muchas direcciones y podría No, sí. contestar Perfecto. Sí. Carla, para continuar hablando de este tema de la sexualidad en la vista de estas artistas que presentaste, pero también tomando que dice que estuvo en una conferencia, fue reclamado para una definición del feminismo como una aproximación que se vuelve sistemáticamente justicia social. Entonces habla cuál es el rol del feminismo acá. Yo también tengo una opinión sobre esto, pero me gustaría dártelo a ti que respondas, Gabriela. Sí, perdón. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? No, o sea, esta es una pregunta que dice cuál es el rol del feminismo. Y entonces habla de esta persona que estuvo en una conferencia donde se hablaba del cuerpo queer como algo que se podía pensar también como una noción feminista. O sea, en realidad el feminismo se puede pensar como feminismo trans, como muchos feminismos. O sea, para mí es una posible, quizás también hablando de estas artistas que tú presentaste, que están defendiendo una idea de feminismo. Claro, lo que ocurre también es que hay que ver todas estas definiciones de feminismo y cómo se entienden los géneros también en contextos precisos, ¿no? Entonces, cuando yo discuto, por ejemplo, el caso de Sarwa en particular, quiero revisar qué es cómo se está construyendo la idea de género en Sarwa y dentro de la comunidad sarwina, para de allí ver cómo las dos artistas de las que yo hablo, Violeta y Benuca, buscan ir o reclamar contra una serie de historias negadas dentro de la comunidad sarwina, ¿no? Entonces, en Sarwa es todavía una comunidad muy patriarcal, en la que la manera de, digamos, la palabra es insertar esas historias negadas es desde la perspectiva de las mujeres, y donde todavía no hay una discusión sobre incluso otras identidades, que yo creo que luego podrían irse discutiendo otras identidades de género y otras identidades sexuales. Sí creo que el feminismo decolonial justamente plantea, ¿no?, que no es solo una reivindicación de la mujer en este sentido binario, sino que es más bien ir contra una mirada patriarcal que no ha permitido que en la sociedad podamos tener una mirada más bien sobre otras maneras de identificarse en términos de género desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces yo no creo que el feminismo decolonial sea luchar solamente por la presencia o la reivindicación de las mujeres, sino más bien por contrarrestar miradas patriarcales que no han permitido a otras experiencias de género y sexuales tener las mismas posibilidades y que sus historias sean contadas en los mismos términos, ¿no? Eso es lo que podría.
Guillermo, ¿quieres decir algo acerca de este tema de la conjunción de la violencia sexual hacia el cuerpo otro, bien sea un cuerpo negro, indígena, mujer? Porque en tu presentación usas varios ejemplos sobre esto, ¿no? Tenemos Obrigado, pocos minutos, Cecília. me gustaría... Vou falar bem rapidinho. Não, eu acredito que a história... No, yo creo que la historia de la modernidad es una historia de violencias, es una historia de violencias sexuales. Son hombres que salen de su tierra para dominar el mundo y tratar de dominar la tierra y dominar todos los cuerpos que encontraron y que vieron diferentes al suyo. De esa forma tenemos cansado, me mucho que usted me habló sobre mi presentación. Yo traigo el pensamiento de Galelia González cuando ella habla sobre esa duplicidad del cuerpo de la mujer negra visto como objeto de deseo, pero también un objeto para el trabajo. Me gusta de pensar en ese sentido, me gusta pensar en ese sentido porque esto sucede con varios otros cuerpos que serían disidentes de esa norma colonial que nos fue impuesta en el siglo XV. Pensando entonces que estas artistas con quienes yo he trabajado también han luchado contra estas reglas y buscado la visibilización de su cuerpo y de su lucha, pensando en la transformación de este mundo en el sentido de quebrar la violencia o romper con esa violencia, pero algunos también defienden el uso de la violencia, esa violencia que nos lastima, pero que también hay que luchar contra eso. En Brasil ahora estamos bajo un régimen de este gobierno Bolsonaro, que es un verdadero desquicio y donde la violencia está en todos lados, todo el tiempo, cuando tenemos una enorme inseguridad alimentaria, imposible, históricamente increíble, y la violencia está como materia también de estos trabajos y de estos cuerpos, porque vivir en Brasil en 2021 a través de una pandemia y con un gobierno absolutamente violento en lo que se refiere a género, a raza, etcétera, significa especular con la violencia para buscar estrategias para sobrevivir. Creo que estos artistas, muchos artistas, han hecho eso para tratar de quebrar ese círculo de violencia de alguna forma o ver la posibilidad, otra posibilidad de vida contra esa violencia. Traté de ser breve, no sé si le contesté. Estamos en la hora, pero quería dar la oportunidad de quizás responder rápidamente Lili y Sebastián y dar la última palabra de cerrada a Miguel para que nos quizás estas ideas tan absolutamente geniales del Museo Travesti de Giuseppe Campuzano, que quizás alguna cita de él para terminar, pero no sé, Lili, si quieres decir algo rapidito, Sebastián, porque claro que tu presentación no habla directamente de eso, pero eso es omnipresente en Guatemala, ¿no? Sí, estaba pensando y creo que encontré el link. Yo creo que está subcutánea en mi presentación y en los trabajos el feminismo comunitario, sobre todo, que ha sido un espacio desde el cual se ha generado un vocabulario, ¿no? Para hablar sobre la liga entre tierra y territorio con el cuerpo, ¿no? Han sido las feministas comunitarias, estoy pensando en los colectivos como Actoras de Cambio, Emma Chirish, el trabajo teórico de Emma Chirish y Lorena Capnal también, que hablan sobre, y creo que va un poco por ahí, ¿no? Y no estoy seguro si a través de ahí podemos llegar a la multiplicidad de la que hablaba Dora, pero podemos intentar. Lo que proponen actoras del feminismo comunitario es un entendimiento y una práctica de cuerpo relacionada a la tierra en un doble sentido, ¿no?
por un lado, una superficie, digamos, para la inscripción de la violencia, un cuerpo violentado, una tierra violentada históricamente, contemporáneamente, pero también como, digamos, the soil, ¿no? Como el suelo a partir del cual puede haber una transformación y una liberación. Y esa liberación, digamos, es, como la proponen ellas, una liberación que tiene que ver con la defensa muy práctica de los territorios indígenas sobre todo, pero también la defensa del cuerpo, y que nos puede llevar a una noción del cuerpo que es un cuerpo singular y colectivo, ¿no? Es decir, soy yo y somos nosotros. Yo creo que en esa noción hay como mucho potencial, digamos, no solo teórico, sino también político, para entender cómo podemos transformar, regresando un poco al tema general, las políticas del cuerpo a un cuerpo político, ¿no? Con eso quisiera. Gracias, Lili. Si quieres... Rápido, vou fazer até a ponte com o Miguel, fazendo uma pequena propaganda. Ano que vem, no Brasil, nós teremos várias datas, né? Datas coloniais, Semana da Arte Moderna. Vamos a tener en Brasil después un evento y vamos a tener la Enciclopedia Negra que trae la curaduría de Jaime Laureano, Flavio Gómez, y yo los invito a entrar en el sitio web de la Pinacoteca y que hagan una visita virtual, porque me gustó mucho el proyecto de Miguel, y este es un intento de trabajo colectivo. Son más de 550 biografías silenciadas, donde nosotros practicamos la fabulación crítica. 40 artistas negros, negras, negres fueron invitados, invitadas, invitades, y se hicieron más de 100 retratos, y estos retratos ahora son parte de la Pinacoteca. O sea, la mayor colección de retratos brasileños que tenía solamente una pequeña cantidad de artistas negros y aún menor de modelos negros representados. Entonces yo creo que estamos hablando de proyectos de intervención en un mundo muy retrógrado, ¿no? Yo hablo desde un país retrógrado, mi país, el país de Bolsonaro, y el arte nunca fue tan necesario y tan esencial como el proyecto que repiensa el pasado y que traduce en futuro. Pero bueno, quería hacer el puente para que Miguel termine. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que son fantásticas intervenciones y la verdad es que todas las presentaciones las amé, creo que son muy poderosas. Y quizás simplemente cerraría diciendo que y pensando un poco en el proyecto del museo otra vez y también cómo en realidad lo que el proyecto del museo otra vez está intentando pensar es la posibilidad de converger en nuevas alianzas. Yo creo que el proyecto en sí es justamente eso, ¿no? Es decir, cómo reclamar una historia que no caiga de una manera quizás como, ¿cómo se puede decir? Como de una manera evidente o predeterminada en la idea de lo que es una comunidad. El museo otra vez se está reinventando permanentemente la pregunta de cómo se construye una comunidad, cómo construimos formas de pertenencia, a qué pertenecemos, ¿no? Y por eso es que está cambiando todo el tiempo es un museo falso de apropiaciones y está cambiando todo el tiempo los referentes y las imágenes porque está intentando reinventar esa manera de pertenecer, ¿no? Y creo que eso es, incluso cuando Giuseppe hablaba de lo que hacía, él no se reconocía como un historiador o como un curador, él creo que ella se reconocería más como una especie de chamana, ¿no? Como una especie de sanadora espiritual, que lo que está haciendo es intentar alterar la conciencia y la energía del cuerpo, ¿no? Entonces creo que esa idea de moverse de la idea del curador del museo a ser como una chamana, marica de un musexo, como Giuseppe de hecho lo llamaba, en vez de museo hablaba del musexo, ¿no? Una chamana marica del musexo, es esa idea, ¿no? De construir una alianza entre la comunidad transgénero y las ancestras indígenas. Y creo que eso es, digamos, el potencial que tienen las historias, las imágenes, las representaciones. Gracias, gracias Miguel. Le doy la palabra a Sofía, pero yo al comienzo no di las gracias a Sofía por haber creado esta ocasión. Ha sido una gran labor de cariño. Gracias también a Michael y a UAL y a Cambridge University y a todos ustedes. De verdad ha sido fantástico ver sus videos, sus presentaciones y tendría 100 preguntas más.
pero siento que este cuerpo político está vivo, rebelde, singular y creando de alguna manera un devenir dentro de esta situación tan colonial en la que estamos. Gracias. Thank you, everyone. Really, I am. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, la verdad es que me encantó todo lo que se dijo y me parece que no hablamos de Latinoamérica, no hablamos de geografía, estábamos hablando de algo que es muy urgente y en nuestra disciplina y también parte de otras disciplinas también. Me gustaría que esta conversación que la pudiéramos tener todos los días. Así que bueno, muchísimas gracias por ser las voces de esto el día de hoy. Estas cosas realmente terminan demasiado rápido. Bueno, espero verlos otra vez en breve y por favor al público no se olviden de ver los videos, todas las contribuciones de las personas de este panel y de los otros paneles que están disponibles gratuitamente en línea y van a permanecer así. Y bueno, espero verlos la semana que viene. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.